¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir con las videoreacciones a Dimash Kudaibergen, todo lo que encierra su arte, su música y todo lo que envuelve su entorno. En esta ocasión vamos a reaccionar a la última presentación que tuvo Dimash después del viaje relámpago que hizo al concierto de Terralina allá en China. Se regresó inmediatamente a Kazajistán para la apertura de los Juegos Mundiales Nómadas, interpretando un tema que, por lo que leí en los comentarios que me dijeron varios suscriptores como Anabel Merino, Marisela Rosales y entre otros, que me dejaron varios enlaces tanto en YouTube como en Instagram. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y por toda la información que ustedes me retroalimentan, porque así aprendemos todos. Bueno, como me dicen, la canción se llama Kieli Meken, que creo que se traduce al español literal como lugar santo. Y me dijeron que en su día le escribió el señor Kanat. O sea que es creación Kudaibergen 100% esta canción. La música no sé de quién sea, pero letras del señor Kanat. No, me imagino que también ha de ser de algún Kudaibergen o de algún amigo muy cercano a la familia. Y pues bueno, qué mejor lugar para interpretar este lugar santo como para ellos, que es Kazajistán, con esta apertura de este evento tan importante, tan de trascendencia mundial como son los Juegos Mundiales Nómadas. Señoritas, señoritos, vamos a reaccionar a la presentación de nuestro queridísimo príncipe kazajo, pero antes de eso, incurre el intro. Bueno, después del intro, vámonos de una vez con esta reacción, Kieli Meken. Y ya de entrada vemos a Dimash con un vestuario bastante principesco, muy como de sultán, Aladín, por ahí más o menos, de esa influencia del Medio Oriente. Me gusta mucho, me gusta muchísimo. Han de ser trajes típicos kazajos, tanto el de Dimash como el de el ballet coreógrafo que está ahí atrás, los señoritas, señoritos que están ahí. Bueno, vamos a disfrutar de esta introducción a los Juegos Mundiales Nómadas para este lado del charco. Vamos para allá. Impresionante, aforo lleno. De entrada me da esa vibra muy Adai, Daididao. Y la otra canción está. ¿Cómo se llama la que hace fusión entre metal y folclore kazajo? Durdarás. Me da mucho esa influencia. El escenario es espectacular. Vean las imágenes. También, si decimos que los chinos avientan la casa por la ventana, nuestros amigos y hermanos kazajos también les dicen: quítate que ahí te voy. En este tipo de eventos siempre se da lo mejor. Se trata de dar tu mejor versión y tu mejor cara hacia el mundo, para que todos vengan a tu país, conozcan tu cultura, conozcan tu comida, conozcan tus tradiciones, conozcan tus vestuarios, conozcan a la calidez y todo lo que conlleva la gente, lo bien recibido que es los turistas en Kazajistán, y se ponen muy felices. Yo imagino que en ese sentido son muy como los de este lado del charco, como los latinos, como cierta parte de los europeos, como los norteamericanos, que te reciben con los brazos abiertos. La mayoría, digo, porque siempre en todos lados hay excepciones, ¿no? Pero te reciben con los brazos abiertos, hacen valer el dicho muy mexicano de mi casa es tu casa. Te cuidan, te acobijan, te aconsejan, te apoyan, te orientan. Y pues bueno, vamos a escuchar otra vez muy desde el principio, pero como les digo, me da la vibra muy, muy Durdarás, fusión de folclore con rock pesado.
Dalada keng жүректі жаны жомарт елім бар, мейірбан халқымыздың көңілі дархан. Тұтқынған арасам ол қасиетті жерім бар, қойнауы шежіреме сырған тұнған. Жігіттер мөр мінезі жарқылдаған, алмасай тараған көк бөріден тектелерміз. Fíjense que estoy escuchando desde el principio de la canción, bueno, desde el principio de la letra de la canción, que alguien está haciendo una segunda voz allá abajo a Dimash. Estaba tratando de percibir si era el mismo, creo que no, porque la voz se escucha diferente. Tiene un color y una calidez diferente a la voz de Dimash cuando canta allá abajo. ¿Quién habrá puesto esta segunda voz? Es interesante porque se oye muy bien. Tiene mucho cuerpo, tiene mucha presencia, pongan mucha atención y escuchen la segunda voz. Se escucha en el fondo de la voz de Dimash y está cantando con un registro más abajo. Ok, no es una voz, son varias. Son mínimo 2 o 3, mínimo. Porque se oyen varias, se oye como un coro. Ok. Wow, la guitarra. Жүректі жаны жомарт елім бар, мейірбан халқымыздың көңілі дархан. Тұтқынған арасам ол қасиетті жерім бар, қойнауы шежіреме сырған тұнған. Жігіттер мөр мінезі жарқылдаған, алмасай тараған көк бөріден тектелерміз. Іске шебер сөзге маған құйып түсер алдаспан, баба жолын болашаққа жеткізерміз. Келім мекенім келі елім, ізі қалған бабалардың қастерлі жерім. Ok, un buen detalle, muy buen detalle. Cuando Dimash está cantando la parte del oh, Kelimeken, son varias voces haciéndole segunda allá abajo a Dimash, pero cuando está cantando la letra nada más es una sola la que lo está acompañando. Una voz muy profunda, con muchísimo cuerpo. No sé si alcancen a distinguir la diferencia, pero si ponen mucho oído y le ponen mucho interés a los detalles, se van a dar cuenta el cambio de 3, 4 voces a una sola voz acompañando a Dimash. Qué interesante, ¿eh? Me gusta. Келем бар, мейірбан халқымыздың көңілі дархан. Тұтқынған арасам ол қасиетті жерім бар, қойнауы шежіреме сырған тұнған. Жігіттер мөр мінезі жарқылдаған, алмасай тараған көк бөріден тектелерміз. Іске шебер сөзге маған құйып түсер алдаспан, баба жолын болашаққа жеткізерміз. Allá son varias voces. Ізі қалған бабалардың қастерлі жерім. Келім мекенім келі елім, ізі қалған бабалардың қастерлі жерім. Entran codis por ahí. Дәстүрім алтын көмбе ғасырларда сыр тартқан, тарихым тамыр жайған еңселемен. Ерлерін елін сүйген халқын қолдадың қатқан, заманның ағамына ерсем деген. Даланың ұландары қыран құстай, самғайды құлсызым жөн көркөнге қанат қағып. Арман жол сезімдерді армандарға жалғайды, қуат алып туған жерде қанаттанып. Енді қаным тамған жер. Wow. Hicieron un cambio como que muy de rock folclórico a como rock espacial, pop espacial. Se oyó muy cósmico esa transición, se oyó muy bien. Me sorprendió esa fusión, no me lo esperaba. Se oye muy bien, se oye muy bien. Como que te cambia todo el feeling, te cambia el mood de la canción. Oh, como que de la agresividad te pasa a lo etéreo, a lo... como que estuvieras flotando, no sé. Se oye muy bien ese cambio, ¿eh? Арман жол сезімдерді армандарға жалғайды, қуат алып туған жерде қанаттанып. Енді қаным тамған жер, атадан бата алған жер. El bajo. Кен байтақ далам қымбатсың маған, үміттің оты жанған жер. Келім мекенім келі елім, Regresan a la parte agresiva, motivadora.
Wow. Wow. Si ponen mucha atención van a escuchar que Dimash está cantando sus estrofas junto con la voz que lo acompaña de fondo, pero también están haciendo una especie de respuestas, tanto el Dombra como una guitarra eléctrica, entre esos dos instrumentos se están contestando. Qué interesante porque están como si estuvieran haciendo un solo, pero no es solo porque son contestaciones, está emitiendo unos sonidos el Dombra, la guitarra eléctrica se los contesta, al unísono de que están acompañando los instrumentos a la voz de Dimash. Es increíble, es muy interesante, es muy interesante. Ahí. Wow. Siguen la guitarra y el Dombra contestándose. Wow. Wow. Pues hasta aquí llega este video. Es muy interesante. Me gusta mucho. Escenario lleno. Es, por lo que se ve es un como estadio. Corríjame si estoy mal, pero por las dimensiones parece que es un estadio o es un auditorio muy muy grande. Pero yo creo que va a ser un estadio olímpico para recibir a todos los participantes, todos los países, todos los atletas, toda la gente, los espectadores. Aparte, digo, como les dije desde un principio, tiraron la casa por la ventana. En tanto vestuarios, imágenes, iluminación, coreografía, de todo. Los participantes, no creo que haya sido solo Dimash el que se haya presentado cantando, ha de haber habido más artistas representativos kazajos, al igual que de algunos otros países muy cercanos al área, ¿no? Espectacular. Esta canción de Kelly McKen, escrita por el señor Kanat, me deja muchas vibras al estilo Durdaraz, como les digo, esa fusión entre rock pesado o metal y folclore kazajo. Notamos la presencia de dombras, por ahí se alcanzaba a escuchar muy disimulada y muy discretamente, si pones mucha atención lo vas a alcanzar a distinguir, un kovis, por ahí se escuchaba. Me pregunto si el kovis habrá sido Oslas Kurmanbek, que es un amigo de Dimash, puede ser, a lo mejor puede ser que haya estado grabado porque no se veían instrumentos en vivo, sino que haya sido solamente la pista musical, acompañada junto con los coros y ya Dimash cantando en vivo para esta presentación. Me gusta mucho el vestuario de Dimash, impresionante, muy principesco, muy sultán, como les dije, muy de Aladín, muy así con influencias del Medio Oriente. También fíjense que me quedé pensando, no sé si ustedes lo recuerden, si son de mi generación, de digamos que de los 70s para acá, alcanzarán a recordar que hubo un momento en que hubo un boom mundial de un artista turco que se llamaba Tarkan. Tiene una canción muy famosa donde aventaba unos como besos, que creo que se llamaba Besos para ti o Besos mi amor, algo así. Y trajo mucho esa influencia de ese estilo como que de fusiones entre tecno rock folclóricas con instrumentos muy tradicionales turcos. Me dio también ciertas vibras esta canción a ese estilo de ritmo que conserva a través de los años el folclore de esas regiones, ¿no? Tanto de el noreste de Europa, Asia. Es muy interesante. Y me alegra mucho que respeten sus tradiciones, sus costumbres, como todos los países deben de hacerlos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica también está muy arraigado que cada país abraza y conserva sus tradiciones y las hace vivas a las nuevas generaciones para que las sigan pasando a través de los siglos. Y eso habla muy bien de nosotros como gente y como países más que nada, porque no hay que olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos y en dónde estamos parados. Pues bueno, muchísimas gracias. Esta reacción me encantó esta ceremonia de apertura. Lástima que Dimash nada más haya interpretado Kelly McKen,
Pero digo, es más que suficiente. Aunque me hubiera gustado más que interpretara, por ejemplo, otro tema también representativo, ¿no? De incitar a la lucha, a la garra, a superarte, a que tienes que ser mejor cada día como Les Ogni Pietra. Pero a lo mejor esta canción ya estaba registrada para otros tipos de eventos, quién sabe. Pues bueno, señoritas, señoritos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la reacción, a mí me gustó mucho. El día de mañana les informo que ya estuve revisando sus comentarios con respecto al video que hicimos del trío entre Shoyun, Terlin y Dimash Kudaibergen, donde les dije que se habían presentado Shoyun y Dimash también por solitario. Muchos me dejaron saber que querían ver la interpretación en solitario de Shoyun. La vamos a reaccionar el día de mañana junto con la de Gimme Your Love, que también presentó Dimash. Retomando lo de el concierto de Terlin, donde invitó a estos dos artistas. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regáleme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, y pues no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.